Hola familia de Iglesia El Puente, qué bueno es tenerte un día más junto a nosotros. Llegó marzo, así que presta mucha atención a lo que se viene este mes. El sábado 28 de marzo a las 9 de la mañana los hombres se reunirán en la iglesia. Es con inscripción y esta la puedes hacer en el mesón de informaciones. En marzo comenzamos con nuestros grupos pequeños saludables, GPS, pensados para aquellos que nunca han ido a una iglesia o si ya llevas tiempo en ella. Son grupos que se reúnen en casas, desde Coquimbo a La Serena, de 6 a 8 personas. Cada 2 semanas para conversar, hacer preguntas y compartir de Jesús juntos. La idea es sencilla, que nadie camine solo, que podamos construir amistades auténticas y descubrir juntos cómo se vive la fe cada día. Tendremos GPS por zonas de la ciudad, por etapa de vida y grupos abiertos para cualquier persona. Si quieres conocer más al terminar la reunión, acércate al mesón de información para ser parte. En Iglesia El Puente queremos que tengas espacios para encontrarte con Dios, hacer comunidad y seguir creciendo. Miércoles a las 20 horas nuestros servicios de impulso, un encuentro a mitad de semana para detenerte, escuchar un mensaje claro y práctico y que te renueve. Viernes de las 17:30 horas tenemos el tiempo de Teen Hero, un tiempo para adolescentes donde puedes jugar, conversar, hacer amigos y por supuesto descubrir de Jesús cada día. Viernes desde las 20 horas llega Jambridge, un espacio para jóvenes que buscan algo más que una reunión. Tiempos de adoración, comunidad, oportunidades para escuchar y ser transformados por Dios. Y recuerda que los domingos tenemos 2 reuniones, a las 10 y a las 12 del mediodía. En Iglesia El Puente siempre hay un lugar preparado para ti y tu familia. Te esperamos con los brazos abiertos. Yo quisiera que, antes de abrir nuestra Biblia, a Timoteo, en realidad mejor abra su Biblia, en el libro, en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, vamos a leer ahí desde el 10 al 13. Segunda de Timoteo 2, capítulo 2, versículos 10 al 13, ¿sí? Y hay algo que yo quisiera hablar con ustedes esta mañana y vamos a darle un poquito de contexto a esta carta, ¿sí? Yo le puse por título a este mensaje El Testamento de Pablo, ¿sí? El Testamento de Pablo. Y le he puesto así por una razón bien particular y es que en realidad una de las cosas bien interesantes de esta carta es que es una carta de despedida del apóstol Pablo, ¿sí? El apóstol considerar como en Roma, como lo que hoy se pudiese considerar como un arresto domiciliario, vamos a decir, ¿sí? Un arresto domiciliario. Estaba preso en Roma y el apóstol Pablo se está dando cuenta que le quedan pocos días de vida. Esa es la verdad. El apóstol Pablo, cuando escribe esta carta a Timoteo, a quien consideraba un hijo en la fe, escribe esta carta. Y esta carta tiene como propósito darle algunos consejos a Pablo, ¿sí? Un testamento, para que lo vayamos entendiendo, es un documento legal en el que una persona deja por escrito su voluntad sobre lo que debe ocurrir después de su muerte, ¿sí? El término testimonio, el término testigo, el término testamento tiene la misma raíz que habla en latín, que es el término latín testis, que puede significar testigo o más específicamente el tercero. ¿Por qué el tercero? Porque es el tercero entre dos partes, es quien atestigua. Por eso cuando uno de repente está manejando y de repente ve un choque, se tiene que quedar ahí para después testificar y definir de quién fue la culpa. Entonces, esto es lo que pasa con estas palabras. ¿Y por qué yo hablo de estas palabras? Porque comparten la misma raíz que significa dar fe, observar, y es un término que se ocupa en el derecho romano, ¿sí? Entonces,
se requería la presencia de terceras personas para validar un acto jurídico, ¿ya? Entonces, cuando había algún entrevero entre dos ciudadanos, tenía que haber un tercero que diera al exequiel de lo que estaba ocurriendo. Le voy a pedir al Ezequiel, ¿me puedes pasar un palito que yo dejé ahí adentro del bolso? Y te puedes venir con Pablito Ábalos para acá arriba, por favor, me ayudan. Vamos a hacer algo, ¿sí? Yo no sé si usted ha visto, pero, o si usted lo sabe, pero yo sé que este deporte no es muy popular en Chile, pero es uno de los deportes donde nos va bien, relativamente, que es el atletismo, ¿no? Es el atletismo. Y yo no sé si usted lo ha visto, pero hay una carrera en el atletismo que es la carrera de postas, ¿no? ¿Lo han hecho alguna vez en el colegio? ¿Hicieron carrera de postas? ¿Sí? Ya, muy bien, me van a poder ayudar entonces. ¿Qué se hace en la carrera de postas? Se entrega este palito, ¿no? Entonces vamos a hacer la representación acá. Pablo va a venir corriendo, tú lo vas a esperar, te va a pasar el palito y tú vas a correr hasta allá, hasta el final, ¿sí? Entonces espéralo como por aquí, por ahí. Lo espera y llega hasta el final. Dale, ven corriendo. Y corre y llega hasta el final. Fuerte aplauso a los muchachos, muchas gracias. Los que alguna vez fueron atletas probablemente sepan cómo se llama este palito. ¿Saben cómo se llama? Testimonio. Muy bien. Ahí hubo varios que corrieron alguna vez. Se llama testimonio porque no es así. Esta es una cuchara que yo le saqué la parte. No me logré conseguir. No fui a la Academia de Atletismo a conseguirme. Pero este testimonio lo que hace es precisamente dar testimonio de que la otra persona llegó con esto y se lo pasó. Si este palito se cae y no llega la persona con el palo a la meta, pierden la carrera, ¿ya? Entonces, este palo tiene suma importancia. Y ¿sabe hoy el deporte rey el deporte rey nosotros hoy le llamamos al fútbol, ¿no? Pero el deporte rey de los Juegos Olímpicos, que se dan cada 4 años, es precisamente el atletismo. El atletismo es el deporte principal, esencial, y los Juegos Olímpicos vienen precisamente de esta época, ¿no? De la época del apóstol Pablo. Así que esta idea de dar testimonio, de entregar un testamento, de decir algo, de dar un mensaje, va a venir de la época precisamente del apóstol Pablo. Se usa la palabra testimonio porque significa que el relevo se hizo correctamente, es decir, prueba que el corredor le entregó al turno siguiente del que corre dentro de las reglas. Así que, habiendo entendido esto, que esta es una carta de despedida, y Pablo se está dando cuenta de que le queda poco tiempo de vida, de que probablemente ya lo van a matar. Al apóstol Pablo lo decapitan. El apóstol Pablo termina decapitado por la causa del evangelio. Y al darse cuenta escribe esta carta de despedida a Timoteo, a quien consideraba, de hecho es más, si usted después puede leer la carta, al comienzo parte diciendo a Timoteo, mi verdadero hijo en la fe, ¿no? Así que Pablo va a escribir esta carta, va a tener mucho sentimiento y van a ser cosas muy importantes las que va a decir Pablo en esta carta. Así que, habiendo dado un poquitito del contexto, yo quisiera que leyéramos, ¿sí? Vamos a leer en versión Reina Verdadera. Dice así el versículo 10. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Y dice el versículo 11. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él.
Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Y vamos a orar ahora por esta palabra. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque la podemos leer. Gracias porque está en nuestro idioma. Gracias porque la podemos entender. Señor, permite que esta mañana tú puedas dar luz a esta palabra, a nuestros corazones, a nuestro espíritu. Señor, habla a nuestro corazón para que podamos vivir con... Y amén, quieres que vivamos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, los estudiosos del apóstol Pablo, ¿sí?, y de la Biblia en general, van a tomar algunas precauciones, algunas atenciones cuando ciertos predicadores o ciertas personas dicen algunas palabras. Usted seguro ha escuchado que cuando Jesús, o ha leído a Jesús diciendo, oísteis que fue dicho tal cosa, mas yo les digo tal otra, ¿no? Y esa es una figura retórica que Jesús utiliza para darle importancia a lo que estaba por decir, ¿sí? Esa es la frase que usa Jesús para darle importancia a algo. Pero el apóstol Pablo ocupa otras palabras. Y las palabras previas que utiliza el apóstol Pablo para decir, oye, esto que viene es muy importante. Si hay algo que te tiene que quedar es esto, es precisamente la frase que leímos. Palabra fiel es esta, ¿sí? Cuando usted lea palabra fiel es esta, significa que el apóstol Pablo va a desembuchar algo muy trascendental para las personas a las cuales les está escribiendo. Así que acá viene algo fuerte, dice el apóstol Pablo. Pablo da a entender que es algo muy importante lo que va a escribir, lo que va a decir. Y el apóstol Pablo viene precedido de una historia tremenda de vida y de un cambio muy radical. Yo sé que por ahí muchos de nosotros conocemos la vida del apóstol Pablo, pero yo quiero hacer un paréntesis porque capaz que hay gente que viene por primera vez o por segunda vez o está recién empezando a leer la Biblia y no tiene idea que el apóstol Pablo antes... Y es interesante porque el apóstol Pablo antes se llamaba Saulo de Tarso. Y Saulo de Tarso era un perseguidor acérrimo de la iglesia, ¿no? Era judío, un judío practicante, un judío que por ser judío no le gustaban los cristianos. Y perseguía a Jesús y no creía que Jesús fuese el Mesías, que era de lo cual los cristianos estaban seguros. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que los judíos hasta el día de hoy, el Mesías que están esperando era un Mesías político, es un Mesías guerrero, era un Mesías que viniera y los matara a todos. Por eso cuando Jesús va a ascender a los cielos, esto nos lo dice Lucas en el libro de los Hechos, viene uno y le pregunta, ¿ahora vas a restituir el reino? En Hechos 1:7, le pregunta uno de los... Esa pregunta, ¿ahora restaurarás el reino? Y en esa pregunta está escondido algo. ¿Qué es lo que está escondido? Lo que está escondido es que el apóstol que está ahí con Jesús, lo que le está diciendo, ahora venimos y matamos a los romanos y nos hacemos con el imperio y vamos a hacer por fin el imperio israelita. Ahora este es el momento. Y Jesús le dice, no es de ustedes saber los sazones ni la hora, pero recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso está en Hechos 1:7 y 8. Pero, ¿por qué les digo esto? Porque esa es la clase de Mesías que están esperando los judíos. Los judíos están esperando un Mesías que venga a romper todo, que venga a ganar la guerra y que sea nuevamente Israel el poderoso.
Y eso es lo que estaban esperando y hasta el día de hoy esperan los judíos. Y Pablo lo que estaba esperando era preciso, como Saulo de Tarso, como un buen judío, lo que estaba esperando era precisamente eso, un Mesías así. Así que los judíos se empezaron a dar cuenta que la iglesia crecía y crecía, que Dios estaba haciendo milagros, que Jesús había muerto, pero al parecer habían algunos que estaban diciendo que había resucitado. Nosotros sabemos que Jesús resucitó. ¿Me dice amén a eso? Jesús resucitó. Nosotros tenemos la certeza de que Jesús resucitó. Y las personas que estaban ahí, los seguidores de Jesús, también tenían esa certeza. Así que empezaron a predicar, ¿no? Y el Espíritu Santo se derramó y empezó a sanar a los enfermos, empezó a liberar endemoniados. ¿Y qué ocurrió? Ocurrió que la iglesia empezó a crecer. Y estaban todos ahí en Jerusalén. Nadie se quería ir de ahí. Y comenzó la persecución. Y esa persecución lo que hizo fue que la iglesia saliera. Y como la iglesia salió, empezó a predicar. Y cuando la iglesia empezó a predicar, donde iba, la iglesia crecía. Así que el apóstol Pablo va a ir hasta una ciudad cercana de Jerusalén que se llama Damasco, con unas cartas para poder matar a los cristianos que estaban ahí. En Hechos 7 nos habla de Esteban, el primer mártir de la iglesia, uno de los diáconos que estaba predicando y lo apedrearon. Adivine quién estaba ahí, asintiendo la muerte de la iglesia mientras era apedreado. Saulo de Tarso, estaba ahí, haciendo así. Muy bien, denle nomás, tírenle más fuerte la piedra. Pero Hechos 8 nos relata el comienzo de la persecución, pero en Hechos 9, Pablo viene, Saulo de Tarso está entrando a Damasco a perseguir a los cristianos, a matar a los cristianos, cuando de repente, desde arriba, una luz lo impacta, lo bota al piso y escucha una voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Se ríen porque hay una canción de eso, que a mí me gusta mucho. Y Saulo tiene un diálogo con Jesús. Y Jesús se le aparece y le dice: desde ahora vas a ser Pablo, y yo te voy a demostrar cuánto de ese momento Pablo es causa. Y en ese momento, amada iglesia, en ese momento, Pablo se convierte en un predicador del evangelio. Es decir, pasó de ser un perseguidor de este camino de Jesús a ser un predicador enardecido de su palabra. Y donde iba, Pablo predicaba. Y donde iba, las señales lo seguían. Y donde iba, habían milagros, habían sanidades, liberaciones. Y el apóstol Pablo plantó un montón de iglesias. Y hoy al apóstol Pablo le debemos más del 70% del Nuevo Testamento. Esa es la vida de Pablo. Así que Pablo va a venir precedido de una historia de vida tremenda con Jesús, de un cambio radical de vida. Y hoy es interesante porque, por tanto, dice: voy a soportar todo por amor a los escogidos. Es decir, a los que aceptaron el llamado de Dios. Dice la palabra: muchos son los llamados, pocos los escogidos. Quiero decirte algo: te conviertes en un escogido cuando aceptas el llamado que Dios te está haciendo. Dios nos ha llamado a salvación. Algunos van a aceptar, otros lo irán a negar. Pero el llamado de salvación es universal, es para todos. Van a haber algunos que van a decir sí, van a haber otros que van a decir no. Así que, entendiendo esto, sabiendo que había sido un persecutor de la iglesia, el apóstol Pablo va a soportar un montón de cosas: azotes, persecuciones, difamaciones, cárceles, inclusive un naufragio por el amor de Jesús. Así que hoy vamos a ver 4 aseveraciones, iglesia, 4 aseveraciones que da Pablo en su testamento. En este testamento, el testamento de Pablo, vamos
a decir en la segunda carta. Si es que uno el día de morir, si uno sabe que se está muriendo, uno trata de decir algo importante, ¿no? Y es interesante porque el apóstol Pablo sabe que viene su hora, así que él va a depositar algo muy importante en Timoteo. Y estos son 4 aseveraciones que tienen que ver con el carácter de Jesús y que engloban un poquito el evangelio y la vida cristiana. Así que la primera aseveración es que si morimos con Jesús, entonces viviremos con Él. Esto suena un poco paradójico, ¿no? ¿Cómo? ¿Morir para vivir? ¿Cómo así? O sea, uno de buenas a primeras dice, ¿cómo voy a morir para vivir? Y acá es interesante porque Saulo sabía de vida tan radical lo que era la muerte. Saulo había experimentado un cambio de vida tan radical que antes de ese encuentro con Jesús entró una persona y luego de ese encuentro con Jesús salió otra persona. Y eso es lo que debiera pasarnos a todos los cristianos. Si alguno de nosotros nació en cuna de oro, si alguno de nosotros dice, no, yo nací en la iglesia, he sido cristiano toda la vida, no existen los cristianos de toda la vida. Amada iglesia, tiene que haber un momento, amado joven, adolescente o alguien grande ya que ha estado toda tu vida en la iglesia sin entender por qué. Bueno, aquí estoy acompañando a mi papá, mi mamá me obliga a venir. Señora, más encima me hace levantar, mira el culto de las 10. Ni siquiera voy a ir al culto de las 12. Quiero decirte una cosa, y es que tiene que haber una determinación en tu vida por Jesús. Tiene que haber un momento en que tú le digas al Señor, Señor, yo ya no puedo solo, necesito de tu presencia. Necesito que me acompañes. Entonces, el apóstol Pablo sabía lo que era la muerte, porque él entró a ese encuentro con Jesús siendo Saulo de Tarso y salió de ese encuentro con Jesús siendo Pablo de Tarso, siendo otra persona. Entonces, se refiere a morir a nuestra vida anterior. Jesús nos garantiza que si tomamos la determinación de morir a quienes éramos antes de Él, Él nos da como resultado la vida eterna. Entonces, ¿qué quiero decirte con esto? Esto yo lo digo mucho en clases. Pero escúcheme, amada iglesia. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Sin perdón de pecados no hay gracia, no hay misericordia, no hay cielo. Lo que Jesús necesita para perdonarnos es nuestro arrepentimiento. Jesús necesita, Dios necesita, si tú quieres tener vida eterna, lo que debes hacer es arrepentirte. Sin arrepentimiento no hay cruz. Y yo no te voy a predicar un evangelio sin cruz. Si alguien te ha predicado un evangelio sin cruz, déjame decirte que es un falso evangelio. El evangelio tiene cruz y la cruz tiene arrepentimiento, porque sin arrepentimiento no hay gracia, no hay misericordia, no hay cielo, no hay vida eterna. Por lo tanto, usted y yo precisamos de arrepentirnos. Si nosotros no nos arrepentimos, si nuestro corazón se endurece y comienza a pesar, y nosotros no nos arrepentimos, entonces la misericordia de Dios no se derrama en nuestras vidas. Así que esa es la primera aseveración. La segunda aseveración es una aseveración que probablemente es difícil de aceptar.
La segunda aseveración es que si sufrimos por Jesús, entonces reinaremos con Él. ¿Y a quién acá le gusta sufrir? Si yo le digo, bueno, vamos todos juntos a sufrir, nadie me va a decir, ya vamos. Ah, qué buena onda. Pero ¿sabe qué? Yo le quiero decir algo. Eclesiastés revela muchas verdades de la vida en general. Dice, llueve sobre justos e injustos, sale el sol sobre justos e injustos. Esto es para todos. Sea que conozcamos o no conozcamos al Señor, la vida, tanto del cristiano como el no cristiano, no está exenta de dificultades. Usted sea cristiano o no sea cristiano, van a venir problemas igual, lo sea o no lo sea. Pero acá hay una diferencia. Es que nosotros, en medio de las dificultades, tenemos a quién recurrir. Nosotros podemos recurrir a Jesús. Y Jesús es más grande que su dificultad. Jesús es más grande que su problema. ¿Significa esto que Jesús siempre va a resolver nuestro problema? ¿Jesús siempre va a resolver la situación que nos aqueja? No. Hay veces que sí, pero hay otras que no. Hay veces que Jesús te va a decir que no. Pero ¿sabe qué? Hay algo interesante. Jesús nos promete eternidad. Y en la eternidad ya no hay sufrimiento. En la eternidad ya no hay enfermedad. En la eternidad ya no hay deterioro. En la eternidad, como dice Juan Luis Guerra, en el cielo no hay hospitales. No quiero hacer teología de una canción, pero revela algo del carácter de Dios. Y es que probablemente, porque si no, el apóstol Pablo todavía estaría vivo y estaría predicando, ¿no? Pero tiene que haber un momento y vamos a pasar por ciertas cosas en las que vamos a sufrir. ¿Y por qué agarro esto? ¿Por qué tomo esto? Porque nuestra vida dura lo que tenga que durar, ¿no? Y vamos a suponer que este pedacito, ¿no? Este pedacito que está acá representa nuestra vida terrenal. ¿Cuánto va a durar una vida terrenal? 70 años, 80, 90. Ya uno así, la persona que más ha vivido históricamente creo que son 150 y tantos años. ¿Pero qué promete Jesús? Jesús te promete la eternidad. ¿Qué son? Y vamos a pensar, ¿no? Hasta acá está la vida terrenal. Y de aquí en adelante es la eternidad. Y esto no termina, es como si fuera un palo interminable, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Cuánto dura la vida terrenal al lado de la vida eterna? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo acá el apóstol Pablo? Si sufrimos con Él en nuestra vida terrenal, y que algunos la hemos pasado mal, que algunos hemos sufrido en nuestra vida terrenal, en nuestra vida eterna ya no va a haber más sufrimiento. Así que si usted sufre en esta vida terrenal, déjeme decirle que en la vida eterna le espera reinar, le espera gobernar, le espera gozo, le espera salud, le espera todo lo bueno que Dios puede dar. Gloria a Dios. Por eso nuestro enfoque, por eso el enfoque de Jesús está en la vida eterna. Las dificultades van a demostrar la fortaleza de nuestra fe. Por eso por ahí alguno de los otros discípulos compara la fe al oro que necesita ser probado bajo el crisol, bajo el fuego.
para ser purificado. En resumidas cuentas, si somos capaces de soportar, nuestra fe se hace más fuerte. Soporten. Y la queso. Si soportas, tu fe se hace más fuerte. Tercera aseveración. Si le negamos, entonces Él también nos negará. Acá viene algo fuerte, porque yo le quiero decir algo. Me voy a meter en algo teológico, ¿sí? Nuestra salvación no está determinada por lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer. Nuestra salvación no está determinada por nuestro bueno o nuestro mal comportamiento. Porque a fin de cuentas, todos, va a decir el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, por cuanto todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Escúchame algo, nosotros, la humanidad, la sociedad, ha determinado que ciertos pecados, ciertos errores se pagan punitivamente, por ejemplo, con una multa o con cárcel, ¿no? Y le voy a decir algo, le voy a bajar la pelota al piso, le voy a pegar un Nuestro error, nuestro pecado, tu pecado, mi pecado, no es más pequeño que el que está al lado nuestro. Nuestro error, nuestro pecado, no es, para Dios, no es más pequeño que el que está hoy preso, hoy en la cárcel. Para Dios, usted y yo, para la ley de Dios, usted y yo, bajo la ley, usted y yo somos igual de pecadores, igual de malos, igual de impuros que alguien que está hoy en la cárcel. Socialmente no, ojo, socialmente no, eso es verdad. Pero al final para Dios es lo mismo, nuestro error es lo que nos ha llevado lejos de Él. Nuestras transgresiones son las que nos han llevado lejos de Él. Por eso que Jesús nos justifica por medio de su sacrificio. Entonces su sacrificio alcanza para usted y para mí, que tenemos un expediente limpio, que para alguien que está hoy preso por el delito más grande que usted pueda ver, aunque sea el más grande. Entonces, no existe nadie tan malo que para quien la gracia de Dios no sea suficiente. Ni existe nadie tan bueno que la gracia de Dios, que no necesite la gracia de Dios. Todos necesitan la gracia de Dios y la gracia de Dios alcanza para todos. Así que nosotros no nos ganamos la salvación. No la alcanzamos por nuestros méritos. Son sus méritos. Ahora, ¿qué le quiero decir? El problema está en que muchas veces en nuestro diario vivir, en nuestra forma de vivir, en nuestras acciones le negamos a Dios. Negamos a Jesús. Si nosotros vivimos el cristianismo como una mera tradición, pero no vivo como no, yo soy cristiano, sí, soy cristiano, pero no vivo como un cristiano genuino, o solamente quiero recibir las bondades que vienen de Dios, lo que Dios me provee, lo que Dios me da, pero cuando me toca sufrir, no quiero sufrir y no la quiero pasar mal y solo quiero que me vaya bien en esta vida y quiero recibir esa casa, ese Ferrari, todo lo que Dios tiene para mí, pero no estoy dispuesto a sufrir por Él. Entonces no estoy siendo un cristiano genuino y estoy negando a Jesús. Y si yo niego a Jesús, Él también me va a negar.
¿Y sabe qué? Le quiero decir algo más fuerte aún. Nosotros no hemos ganado la salvación, pero potencialmente la podemos perder. La podemos perder. Si nosotros comenzamos a alejarnos de Dios, si nosotros comenzamos a tomar determinaciones y decisiones lejos de la fe, podemos perder el regalo más grande y más hermoso que Dios nos ha dado, que es la eternidad. Entonces, ¿dónde está nuestro enfoque? Porque ¿sabe qué? Si realmente Jesús cambió nuestra vida, si realmente para usted y para mí el Evangelio es trascendental, es muy importante, inclusive yo le voy a decir más, si para usted Jesús, si para usted y para mí Dios es lo más importante que tenemos, entonces es digno de ser compartido, ¿o no? Si para usted y para mí Jesús es lo más importante en nuestra vida, lo que tendríamos que hacer es compartir a Jesús, ¿o no? Si para usted y para mí Jesús es lo más importante, lo que yo necesito hacer es compartir de Él. Pero si yo no comparto de Jesús, si yo no hablo de la persona de Jesús, eso quiere decir que Jesús no ha impactado mi corazón como se supone que lo ha hecho en nuestra vida. Así que un cristiano que no comparte de Jesús, voy a decir algo fuerte. Un cristiano que no comparte de Jesús no es un verdadero cristiano. Un cristiano que no comparte a Jesús es un cristiano nominal. Un cristiano que no habla a otras personas de Jesús significa que su corazón no ha sido transformado por Jesús. Y si nuestro corazón no ha sido transformado por Jesús, no hay gracia. Así que usted y yo estamos obligados a compartir de Jesús. Pero no porque sea una obligación así, te tengo que obligar. No, porque moralmente, si Jesús entró en nuestro corazón y cambió nuestra vida, y nosotros entendemos que es lo que la sociedad necesita, es un encuentro con Jesús, entonces debemos compartirle. Es obvio. Pero aquí viene el aliciente. Aquí viene el momento de restauración. Aquí viene la esperanza. Porque por ahí yo le he dicho un par de cosas que son fuertes de recibir. Pero acá viene la esperanza. Nuestro mensaje siempre tiene que terminar con esperanza. Nuestro mensaje siempre tiene que terminar con una buena noticia. De eso se trata el Evangelio. La palabra Evangelio significa buena noticia. Pero nadie entiende la buena noticia si es que no comprende la mala noticia. La mala noticia es que hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, a todos nosotros, en algún momento de nuestra vida, lo que nos esperaba era una eternidad sin Cristo. El hombre se encarnó. La buena noticia es que Dios descendió de los cielos, se hizo hombre, se encarnó. Y si nosotros aceptamos su perdón, entonces nos espera una vida eterna con Él para siempre. Así que acá viene el seguro, que es la última aseveración. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. ¿Por qué no le da un fuerte aplauso a Jesús? Amada iglesia, este es el seguro más grande que tenemos.
Porque ¿sabe qué? Yo le quiero decir algo. Cuando usted va caminando con el Señor, le voy a profetizar algo. Cuando usted camine con el Señor, se va a equivocar, va a pecar, va a cometer errores. Sin querer le vamos a negar. Como decía el Chavo del Ocho, fue sin querer queriendo. Vamos a cometer errores. Pero aún así, el amor de Dios por nosotros es tan grande, tan grande, tan grande, tan grande, que Él nos va a seguir buscando. Jesús va a seguir buscándote una, otra y otra vez, porque nada nos puede separar del amor de Dios. ¿Qué nos va a separar del amor de Dios? Lo ancho, lo profundo, lo largo, nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Sí, Él está vivo, te ama, quiere buscarte y te va a encontrar. Hay un libro que me encanta, del cual estoy dando clases hoy en el Instituto Bíblico, que es el libro de Oseas. Oseas, el libro de Oseas es extrafalario de Dios. Es terrible el amor que Dios nos tiene. Oseas habla de la historia de un profeta que se casa con una mujer de mala vida, una mujer de la noche. Y tipifica la relación entre Dios e Israel, su pueblo, en ese entonces, en el Antiguo Testamento. Hoy nosotros entendemos que las promesas de Israel son para el pueblo de Dios, es decir, la iglesia. Y esta mujer estaba ahí con Oseas y se arrancaba y volvía a su antigua vida. Y de nuevo iba Oseas a buscarla y a traerla. Una vez más, una y otra y otra y otra vez. ¿Sabe qué? Esto refleja una parte del carácter de Dios que nosotros no la entendemos. Nos cuesta comprender. Porque el amor de Dios excede nuestro conocimiento, excede a nuestra mente. El amor de Dios es más grande que cualquier amor. Dios no puede negarse a sí mismo. Jesús es Dios. Y su amor por nosotros es mucho más grande que lo que nosotros podamos comprender. Su amor excede nuestro conocimiento e inclusive nuestra lógica. Yo le quiero pedir a los músicos que me ayuden, por favor. El amor de Jesús es más grande que lo que usted pueda comprender. Hace un par de semanas tuvimos unas semanas complicadas, de esas que uno quiere que puro se terminen. Martes en la noche, 11:30. El miércoles yo hacía clases en el Instituto Bíblico. Y el martes en la noche me empecé a sentir un poquito mal. Empezaron náuseas. Y yo tenía 2 llaves abiertas en mi cuerpo. Mal. Mal, de verdad. Eso fue a las 11:30, 11:45, 12 de la noche. Salen muchas cosas por mi boca. Y después se abrió la otra llave. Y estaba muy mal. Muy mal. Y vieron que uno después se siente un poquitito bien, como que viene un lapso de tranquilidad, de paz, de calma. Y eran como las 2 de la mañana. Y yo ya venía muchas veces de aquello, ¿no? Y esto fue de martes para miércoles. Y eran las 2 de la mañana, no podía dormir, nada. Y a las 2 de la mañana agarré el auto y me fui a la urgencia de acá de Tierras Blancas. Salí a las 2, llegué a las 2. No, pero traté de hacerlo lo más rápido que pude.
Iba con un balde. Llegué a la urgencia con un balde. De ahí mismo. Estaba mal, muy mal. Y me tuvieron ahí un ratito, me hicieron pasar lo que tenía. De verdad que nada que decir. Pero era tanto lo que tenía, me pusieron unos sueros, evidentemente, para poder rehidratarme, medicamentos, un montón de cosas, ¿no? Y ahí estaba, con el suero metido acá, todo. Y me tuvieron hasta las 8 de la mañana. En observación. Porque yo seguía mal, tiritaba, fue terrible. Y pues pensaron que podía ser el páncreas o inclusive la vesícula. A ese nivel de mal estaba. Y después a las 8 ya se dieron cuenta que era una gastroenteritis, así que me mandaron a la casa. El miércoles evidentemente yo no fui a trabajar. El jueves estaba medio, así que tampoco fui. Dije, voy a ir el viernes. Y el jueves en la noche mi esposa estaba dando clases acá en el Instituto Bíblico. Y yo le estoy dando de comer al Caleb, a mi hijo, que tiene 3. Y mi hijo empieza a vomitar. Y yo dije, no, acá se viene. Fuimos ese jueves, inmediatamente nos fuimos a la urgencia. Y bueno, lo pincharon, le pusieron suero, porque también vomitó varias veces. Y así, ¿no? Y al otro día tuvimos que ir al hospital. Y mientras estaba en el hospital, y a mí me dolió mucho ver a mi hijo sufrir. Pero mientras estaba en el hospital, el Señor me habló tan fuerte. Porque yo sufrí, llegué a llorar de ver a mi hijo sufrir. No me gustó, no, fue terrible. Aparte que yo ya había estado mal y sabía cómo era el bicho que teníamos. Y en ese rato que yo estoy con el Caleb, imagínense que puede pasar solo un padre, así que pasó la mamá. Pero él lloraba, quería su papá. Así que me hicieron pasar. Así que estuvimos los dos ahí. Vamos. Era el único que tenía a los dos papás ahí, era mi hijo. Esos cuidados del Señor en medio de esas aflicciones, ¿no? Lo que le hablaba recién. ¿Y sabe qué? Dios me hablaba en esa escena, y lo que Él me hacía transmitir a mi corazón era precisamente esto. ¿Tú estás viendo sufrir a tu hijo? Y Dios me decía, yo también vi sufrir al mío. Y vi sufrir al mío hasta la muerte. Por amor a ti. Yo creo que capaz que los que no son papás por ahí no lo entienden muy bien, pero yo creo que no hay peor cosa que ver sufrir a un hijo. Pero Dios decide que su hijo sufra por la causa de salvarnos a nosotros y de que nosotros podamos tener eternidad. Y Él está siempre insistiendo, buscándote, buscándome. Yo quiero que te pongas en pie, iglesia.